Hola amigos, una vez más bienvenidos al canal. Y bueno, como ya pueden haber visto en el título del video, hoy les traigo un unboxing y la instalación del mod kit de los Astro A50 de cuarta generación. Ojo, importante, Astro A50 de cuarta, no son compatibles con los de tercera. Y bueno, pues lo primero que vamos a ver es pues la caja como viene el paquete y las diferencias con el mod kit de tercera generación, porque pues la caja no lo dice y es muy importante saber cuál estamos comprando para pues no perder nuestro dinero. Entonces, bueno, pues como pueden ver, el empaque muy bonito, muy liviano y pues sencillo, solamente lo que contiene. Entonces vamos a proceder a destaparlo. Bueno, vamos a sacarle el plástico así rapidito. Un plástico pues normalito, no tiene nada del otro mundo. Y bueno, pues la caja ya con el plástico más fuerte, el logotipo de Astro arriba, la foto importante de los audífonos, los de cuarta generación, totalmente transparente con esos detalles a los costados. Abajo dice que es el mod kit de los A50 y aquí viene parte de la información que vamos a necesitar para poder identificar que son de cuarta generación. Los de cuarta generación son del año 2019 y ahí, si se fijan, lo dice Logitech 2019, o sea que es muy importante verificar que sean del 2019. Por otra parte, vamos a ver en la foto que hay unas pequeñas diferencias con el modelo. Por ejemplo, la forma que tiene el micrófono en esa parte es distinta a la de tercera generación, así que revisemos un momentico las diferencias. Como ven, a la izquierda tercera generación, a la derecha cuarta generación, leves diferencias en el micrófono y en la parte de arriba. Bueno, ahora vamos a, pues nada, a abrirlos y sacar de la cajita, que por cierto es bastante difícil de abrir. Estoy grabando el audio después porque me tuve que detener varias veces a ver cómo era. La parte de arriba resulta que pues o no se sale o no quise forzarla para no romperla. Ahí estoy tratando, pero nada. Cuando vi que estaba pues más fuerte de la cuenta, dije pues probemos por otro lado. Y pues por abajo tiene un plástico que se lo podemos sacar, y cuando le saquemos ese plástico va a descubrir una pestañita que es la pestañita tradicional que se saca y permite abrir la mayoría de las cajas, es esa que tenemos ahí. La diferencia con esta es que es un plástico bien fuerte, está bien pegada y es difícil de sacar. Pues igual se puede romper la caja, ¿no? Pero pues no sé, a mí personalmente no me gusta. Pues la caja está muy bonita, muy fuerte, lo que es bueno. Pues si no sé, sacamos los repuestos, los cambiamos y guardamos los viejos ahí adentro, pues perfectamente los podemos guardar ahí. Pues sería conveniente no romper la caja, y fue lo que traté de hacer. Bueno, lo traté, no la rompí. Pues ahí está la pestañita que toca sacar con cuidado. Pues ya les advierto, van a pasar un poquito de trabajo. Tuve que ayudarme con algo para poderla levantar porque estaba súper pegada. Y bueno, pues ya ahí la levantan de un lado, la levantan del otro y sale. Finalmente pudimos abrir la cajita y tenemos temas de cuidado y seguridad y tal, papelito el que traen casi todos los productos, pues no es interesante. Y bueno, ahí tenemos los repuestos, o sea los reemplazos, uno para la banda de la cabeza y otro para los colchones, el acoginamiento en ambos drivers de los audífonos izquierdo y derecho. El material es muy suave, es un cuero muy suave, un acabado premium, definitivamente. Un temita que no me gustó mucho es que si pueden ver, se le ven las costuras bastante, pero pues, o sea, no se sienten las costuras ni nada. Igual la parte de arriba, la original es plástica con el borde superior plástico brillante, muy bonito. El borde superior es en cuero también, es revestido en cuero, y por debajo
acolchonado, pues también revestido en cuero. Importante pues sacar las viejas o las originales. Tienen una pestañita arriba, por ahí se sacan muy fácil, son magnéticas y es muy sencillo sacar los ear cups. Ahí sacamos las dos y listo. Si se fijan, pues nada, son iguales, la misma forma, el tamaño es casi el mismo. Las de tela se ven como ligeramente más gruesas. Son extremadamente cómodas las de tela. Las de cuero no son tan cómodas, pero aún así son muy cómodas. O sea, no vayan a pensar que no son cómodas, son muy cómodas. El tema es que las de tela son extremadamente cómodas, lo más cómodo que he probado yo en headset en la vida, sin exagerar. Bueno, ahí tenemos las dos. Es importante, como les decía, no vayan a comprar los de tercera generación porque no van a servir. Si se fijan, tienen los 3 imanes que vienen, pues nada, los otros no encajan, no caen. Si mal no recuerdo, tenían invertida la polaridad o algo así. Bueno, finalmente pasamos a la parte más difícil, que es sacar la banda de la cabecera. Si se fijan, tiene 2 clips, uno arriba y uno abajo. Tienen que empujarlos y alar hacia arriba la parte superior del audífono para que pueda salir. Pues se dice fácil, pero yo la verdad pues pasé bastante trabajo, son súper incómodas de sacar. Y bueno, pues ahí finalmente lo logré. Ahora cuando vayan a poner las otras sí es mucho más sencillo. Ahí tenemos las originales de tela, a la derecha las nuevas de cuero. Las originales con el acabado dorado porque es la versión de Xbox. Y pues las de cuero sí no vienen específicas para ninguna versión, son las mismas para cualquier versión de los audífonos. Las de Play son plateadas, el logo es plateado y el de Xbox es dorado. Esa es creo que la única diferencia, igual que el logo en la parte de los drivers. Entonces pues para colocarla, el proceso inverso. Abrimos un poquito. Ahí abrimos un poquito y toca meter esas paleticas dentro de los huequitos y pues para colocarlas si sale fácil. Simplemente empujan y hacen track. Listo. Y ya quedan listos. Resta colocar las almohadillas, súper fácil. Si se fijan, tienen un borde curvo para saber cuál es la de la izquierda, cuál es la de la derecha. Como son magnéticas, pues caen de una. ¿Ah? Listo, ahí quedaron. Y o sea, quedan fijas fuertes, no es que se caigan ni nada. Y ahí está totalmente ensamblado el mod kit del Astro A50 de cuarta generación. Bueno, finalmente ya los podemos observar totalmente ensamblados en su base, con su banda superior de cuero y sus almohadillas de cuero. Y nada amigos, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Si les gustó el video, si les pareció interesante, no duden en dejarme un like. Si no les gustó, pues manito para abajo, sin problema de ningún tipo. Y hasta luego, hasta el próximo video. Que tengan un feliz día.